Hola a todos. Bueno, mi nombre es Julio Mauricio Berro Ruiz. Yo soy el moderador del site Teach Food Engineering, que como han podido apreciar, mm, es un site dedicado a enseñar tópicos en ingeniería de una manera muy didáctica, utilizando aplicaciones computacionales, utilizando software creados. El programa, como señala la página, se encuentra la página se encuentra en constante implementación. Poco a poco vamos a ir llenando los tópicos. Ya tenemos por allí un programita sobre propiedades térmicas y físicas de alimentos congelados. También tenemos algo sobre congelación, un software pequeñito utilizando la ecuación de Planck. Y esta vez he creado una parte que se llama, un tópico que se llama transferencia de calor en alimentos avanzada. Lo he denominado avanzada porque vamos a hacer uso de la programación en Excel utilizando el Visual Basic, el Microsoft Visual Basic 7.1, para poder programar las ecuaciones de las diferentes formas geométricas que pueden existir en los alimentos, ¿sí? Y simular la transferencia de calor. Como ustedes saben, eh, nosotros, bueno, por mi parte yo trabajamos en conjunto. En este caso tenemos la colaboración del profesor Walter Francisco Salas Valerio de la Universidad Agraria, con quien he venido trabajando estos temas de transferencia de calor a mi tesis de maestría. Entonces, como ustedes saben, el uso de las aplicaciones de los métodos analíticos, los métodos analíticos se enseña en pregrado, ¿sí? Bajo la forma de gráficas. Es decir, nos piden determinar cuál será la temperatura central, ¿sí? De cierta forma de un alimento, utilizando las gráficas de Heisler o de Gurney y Lurie, ¿no? Eh, mm, es un método rápido, rápido para obtener respuestas, pero pueden existir errores al momento de operar estas tablas, ¿no? Debido al incorrecto uso o al dominio, ¿sí? Que no se domina correctamente estas técnicas. Por lo tanto, como este es el tópico de transferencia de calor avanzada, hemos creado un simulador, ¿sí? Donde se desarrollan las ecuaciones analíticas de transferencia de calor, ¿sí? Utilizando 10 términos de la ecuación. Como ustedes saben, esta es la ecuación general y la expresión Cn para cada forma cambia, ¿no? Para placa infinita, cilindro infinito, esfera. Y las raíces, obviamente, las raíces de las ecuaciones, que dependen mucho del número de Biot. Todos dependen del número de Biot. Entonces, como vamos a tener 10 términos de la ecuación para lograr un perfecto ajuste de la curva, un perfecto dato de temperatura, por así decirlo, no ajuste sino dato de temperatura, vamos también a encontrar 10 raíces. Como pueden leer, tómense la paciencia de leer el documento que está adjunto en el site. Se ha utilizado el método de bisección. El método de bisección es un método numérico para poder encontrar los 10 términos de las raíces de las ecuaciones características, ¿sí? Entonces, al igual, como ustedes sabrán, las formas geométricas más simples son la placa infinita, la esfera, el cilindro, ¿no? Entonces, alimentos de forma esférica, podemos suponer una manzana, una papa, una habichuela, etc. Un cilindro infinito, un plátano, un hot dog. Una placa infinita puede ser un pouch o una bolsa retortable. Pero también existen alimentos donde la transferencia de calor puede estar gobernado por 2 o 3 dimensiones, como son los cubos. Un cubo sumergido, un cubo de papa, un cubo de zanahoria sumergido en agua caliente o sometido a refrigeración, ¿sí? Tiene 3 lados o se transfiere el calor mediante las 3 dimensiones y las 3 dimensiones son significativas. Entonces este cubo puede resultar de la intersección de 3 placas infinitas, ¿no? Entonces esto es el principio de Newman,
quien señala, ¿no? Una forma en 3D puede resultar de la intersección de tres placas infinitas en diferentes coordenadas. La forma rectangular, como puede ser el caso de una papa frita, vean ustedes, ¿sí?, resulta de la intersección de dos placas infinitas. Y otra forma, la de cilindro finito, que puede ser una lata de conserva, resulta de la intersección analíticamente de una placa infinita con un cilindro infinito. Sí. Entonces, este simulador de transferencia de calor en estado no estacionario ha sido diseñado en Excel y programado utilizando el Visual Basic de Excel, que ustedes lo pueden encontrar en la pestaña desarrollador Visual Basic. Entonces, el porqué del simulador, el porqué también del tutorial, es para enseñar cómo manejar este programa, esta hoja de cálculo programada en Visual Basic, para encontrar los perfiles de temperatura, tanto central como superficial, de diferentes formas geométricas, de alimentos, como pueden ver en esta hoja, alimentos que se asemejan a un rectángulo en 3D, a un cubo en 3D, a un rectángulo en 2D, a una placa infinita, a una esfera, a un cilindro infinito o a un cilindro finito, ¿sí? Entonces, el primer tutorial que vamos a hacer para enseñar esta hoja de cálculo es con ejemplos de libros. Vean ustedes, tenemos este libro, el Solving Problem Food Engineering, que también trae su software, ¿sí? Viene incluido un CD, trae un software que también están en hojas de cálculo, no programadas en Visual Basic, sino con un método muy especial, y a veces tenemos problemas al tratar de desarrollar porque hay que hacer algunas modificaciones en el Excel al momento de hacer las iteraciones. Entonces nos vamos a ir al capítulo donde hay algunos problemas resueltos, ¿sí? Y nos encontramos con este ejercicio. Vean ustedes, tenemos una pieza, dice es una fruta rectangular, una pieza de fruta rectangular de 12 milímetros por 16 milímetros y 14 milímetros. Entonces nos situamos para el ejemplo de un cubo o un rectángulo en 3 dimensiones. Tengo 3 dimensiones que cada dimensión es característica, o cada dimensión se transfiere calor por cada dimensión. Entonces vamos a anotar, hay que anotar las dimensiones 12, 16, 14. Vamos a poner 0.012 metros, 0.014 metros, 0.016 metros. 12, 16, 14, ¿sí? Nos piden calcular la temperatura en el centro de la pieza de la fruta después de 5 minutos. El simulador soporta el tiempo en segundos. 5 minutos son 300 segundos. ¿Cuál es la temperatura inicial? Nos dice que si la temperatura inicial de la pieza de la fruta es 20 grados Celsius, el programa está programado para recibir grados Celsius, y la temperatura del jarabe es de 100 grados Celsius. La temperatura del medio es 100 grados Celsius. El ejercicio también señala que el coeficiente de superficie de transferencia de calor es de 83 watts metro cuadrado grados Celsius. Quiere decir que H es 83. Luego nos pueden dar las propiedades térmicas, ¿sí? Y las propiedades físicas de la fruta son, aquí deben ser las propiedades termofísicas, porque conductividad, calor específico son propiedades térmicas. La densidad es una propiedad física. Entonces conductividad es 0.5, típica en un alimento de esa temperatura, Cp, el calor específico, 3.8 kJ kilogramo grados Celsius. También tiene estas mismas unidades, hay que tenerle cuidado, eso sí.
en el momento de introducir los datos, y la densidad de 900 kilogramos metro cúbico. ¿Sí? Entonces, ¿algo más? Bueno, asumir que no existe intercambio de materia con el jarabe, es decir, que la pieza está íntegra y al terminar el proceso de calentamiento por 5 minutos también va a estar íntegra, ¿no? Bien. Vean ustedes, pueden encontrar la solución, ¿sí? Lo que hace aquí Stavros Gianniotis utiliza la ecuación analítica, pero solamente el primer término de la ecuación, ¿sí? Solamente utiliza el primer término porque le salió que el número de Fourier es mayor de 0.2. Es una manera, como decíamos, de obtener respuestas rápidas, el uso de las gráficas, ¿no? El de Heisler o de los nombres de Gurney-Lurie. Pero lo que nos interesa a nosotros es obtener el perfil, ¿no? Obtener cómo se calienta este alimento y conocer todas las temperaturas en todos los tiempos y conocer tanto la temperatura central como la temperatura de superficie. Cuando vamos a presionar el botón simular, lo que va a suceder es que vamos a obtener la difusividad térmica, las raíces de las ecuaciones características, es decir, las raíces para cada placa, ¿sí? Como son tres placas infinitas, la intersección de tres placas infinitas, vamos a obtener raíces características, o sea, mu, ¿sí? Vamos a obtener 10 raíces características tanto para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Que como las dimensiones son diferentes, tenemos que ver que nos vamos a dar cuenta que son raíces diferentes. Y vamos a obtener a diferentes tiempos la temperatura central y la temperatura superficial. Entonces le vamos a dar en simular. Y está, ¿no? Ha simulado, vean ustedes, cómo va a ser la curva de calentamiento central de este alimento, de esta fruta. Y cuál es la temperatura, cómo se va a comportar la temperatura superficial. Y nos piden calcular después de 300 segundos cuál es la temperatura central. Así que fácil es irnos hasta el final. Y encontramos que a 300 segundos, o sea 5 minutos, esta pieza de fruta de las dimensiones dadas con las propiedades térmicas especificadas, se tiene una temperatura de 87.9 grados Celsius. Recomiendo leer este texto de Stavros si es que quieren aprender a utilizar las gráficas de Heisler, ¿sí? Da una explicación detallada de cómo utilizarlas. Aquí está. Entonces la temperatura central, y vean ustedes, se encuentra la intersección de tres placas, tanto para X, para Y y para Z, y obtiene que la temperatura central es 87.8. Nuestro dato obtenido mediante el programa es 87.9, 87.857, si lo colocamos con un decimal más. O sea que tenemos una respuesta muy similar, ¿sí?, a la obtenida mediante el cálculo manual. Tenemos otro ejemplo. Este ejemplo no es del libro, sino este ejemplo está en un journal. O sea, esto es un artículo científico del profesor Koray Palasoğlu de la Universidad de Mersin, la Universidad de Mersin, que queda en Turquía. Esto es un paper muy interesante y que más adelante voy a subir un video tratando de explicar qué es lo que nos trata de decir este autor. ¿Cuál es la influencia? Dice influencia de H, del coeficiente de transferencia de calor, en la velocidad de calentamiento de materiales. Trabaja con alimentos y con plásticos, con diferentes difusividades térmicas. Discute mucho una teoría. A veces nosotros pensamos que el significado de alfa, ¿sí?, alfa, que es difusividad térmica, es aquel que nos dice qué tan rápido se va a calentar o a enfriar un alimento, ¿no? Pero nos hemos olvidado de H, y él trata de demostrar que H también influye, ¿sí?, influye al calentar o enfriar un alimento, qué tan rápido se puede calentar o enfriar un alimento.
Entonces, para hacer esta demostración, lo que hace el profesor es Koray Palazoglu, ¿sí? Vean ustedes, trabaja con cubos, implementa un método de diferencias finitas, y para poder validar el método de diferencias finitas utiliza la solución analítica. Es decir, para que mi modelo numérico esté correcto, yo tengo que compararlo con el analítico, con el real, y este me tiene que dar respuestas iguales. Para lograr eso, lo que hace el profesor Palazoglu es asume, ¿sí?, propiedades térmicas y físicas de los materiales en estudio, que tienen diferentes difusividades térmicas. Vean ustedes, para la papa, con una difusividad térmica de 1.45, y para un plástico PTX 1.04, obviamente mucho menor que un alimento, ¿sí? Entonces toma valores de la literatura y luego, para comparar, vean ustedes la comparación de la solución numérica y analítica obtenida para una partícula cúbica, obtiene cuál será la temperatura en el centro del alimento y del plástico cuando los H varían, es decir, cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección varía, como cuando es 50 y cuando es 1000, señalando que cuando es 50, un valor muy bajo, es cuando la transferencia de calor por convección es muy lenta. Puede ser un horno, ¿no?, donde el medio es aire, ¿sí?, aire caliente, el que va a tratar de calentar al alimento. O puede ser H1000, cuando el medio puede ser un líquido en agitación, como puede ser el escaldado, ¿no?, de un alimento. Entonces, vean ustedes, tenemos aquí algunas respuestas de la solución analítica para compararlos. Dice que como es un cubo, es decir, tiene los tres lados iguales, cada lado, la mitad de cada lado es 0.0635 metros. Es decir, como es mitad, hay que multiplicarlo por 2. Y vamos a introducir, para eso vamos a limpiar. Y esa cantidad por 2 es 0.0127 cada lado del cubo. Como es un cubo, tanto x, y y z son iguales. Bien. La temperatura inicial es 20, el tiempo es 100 segundos y la temperatura del medio es 100. Temperatura, tiempo 100 segundos, 20, temperatura del medio 100, y vamos a utilizar el coeficiente de transferencia de calor. En primer lugar vamos a usar 50, y vamos a utilizar las propiedades térmicas que en el paper se señalan de la papa. Conductividad térmica 0.554, densidad 1090 y CP 3.517, densidad 1090, 3.517. Veamos, se espera que las raíces sean iguales, ¿no?, porque tengo lados iguales. Y correcto, no sale. Vean ustedes, miren qué lento se ha calentado esta partícula de 1.2 o 1.3 centímetros de lado, muy pequeñita. Vean ustedes cómo es el comportamiento del punto central. Y en el punto 100, en el tiempo 100 segundos, la partícula llega a tener una temperatura de 40.4 en su centro térmico. Según lo que reporta este artículo científico del 2006, aquí está la solución analítica, 40.4, idéntico al obtenido en este programa, con este simulador de transferencia.
De la misma manera, utilizando las mismas propiedades térmicas, pero cambiando el H con H1000, nos vamos a la pantalla de inicio y cambiamos el H, en vez de 50 le vamos a colocar 1000. Podemos limpiar, simulamos. Vean ustedes, obviamente la curva es mucho más pronunciada, el calentamiento es más rápido y llega a los 100 segundos llega a la temperatura de 82.3 en el punto central, y lo que reporta el investigador es 82.93. Nosotros 82.93 y el investigador 82.9. Él trabaja con un decimal, por eso las respuestas son idénticas. Vean ustedes, él realiza la simulación, ¿sí? crea el simulador. Aquí lo debe señalar en el artículo. Aquí está. Utiliza Visual Basic 6. Y utiliza 6 términos de la ecuación característica. Entonces, con esos dos ejemplos doy por culminado este primer tutorial de cómo manejar este simulador de transferencia de calor en formas cúbicas o rectangulares en 3D. En los siguientes tutoriales vamos a dar algunos ejemplos con literatura sobre formas en 2D, placas infinitas, esferas, cilindros infinitos y cilindros finitos. Gracias.